buenas tardes a todos los asistentes el día de hoy. Espero estén súper bien y nuevamente bienvenidos a esta sección de webinars de Virtual Plan. El día de hoy estamos muy contentos de seguir brindándoles a ustedes estos espacios que serán de ustedes para ustedes. Y esto pues con la finalidad de que conozcamos mucho más acerca de los temas de investigación que surgen alrededor de nuestros complejos, como lo es ambiental, logística, agroindustrial e industrial. Y esto pues de la mano y acompañados de expertos en el tema, que pueden ser de diferentes universidades y nacionalidades. Al finalizar cada presentación, se habilitará el espacio para que ustedes los que quieran participar, puedan encender sus micrófonos y realizar las preguntas a nuestro experto invitado. De lo contrario, pues también pueden dejar su pregunta a través del chat y las estaré compartiendo con nuestro experto. No siendo más, el día de hoy vamos a hablar acerca de los avances mundiales y nacionales sobre la valorización de los residuos del café y asimismo la propuesta de implementar la biorefinería como economía circular para agregar valor a los residuos de café. Pero bueno, para ampliar mucho más este tema, tenemos como invitado a Felipe Correa Maech. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales. Trabaja en empresas de tratamientos de residuos orgánicos, compostaje y lombricultura. Es docente e investigador de la Fundación Universidad de América, miembro del Grupo de Procesos de Separación No Convencionales GPS y coordinador del Semillero de Procesos Químicos para la Integración de la Economía Circular en la Industria Prociclos. Bienvenido, Felipe, y damos paso a tu presentación. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. ¿Ya? Voy a poner aquí mi presentación. Sería este. Perfecto. ¿Me informan si se ve mi presentación? Sí, señor, ya lo estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces para avientar un poquito, ya después de esta buena, interesante presentación que me han hecho con muchas flores, les comento un poquito sobre nuestro grupo de investigación. El grupo GPS es un grupo que nació en la Universidad de América ya hace varios años y en este momento tiene varios semilleros de investigación. Yo dirijo el semillero Prociclos, que básicamente trabaja en la búsqueda y la investigación de procesos químicos para la integración de la economía circular en la industria. Precisamente teniendo en cuenta los desafíos de desarrollo sostenible que actualmente se plantean en el mundo y que Colombia, pues, a pesar de que no aporta significativamente a gran parte de los problemas ambientales, sí tiene un gran potencial para incursionar dentro de la economía circular, dentro de la bioeconomía, y así pues lo postulan muchos elementos de la política pública en Colombia, que debe ser tenida en cuenta pues al momento de formular cualquier proyecto de investigación. También recordar que la misión de Sabios propone efectivamente el uso sostenible de la biomasa, de la energía, con miras a que el país pueda desarrollarse en forma sostenible, que es en últimas el objetivo último de nuestro grupo de investigación y de nuestro semillero. En nuestro semillero participan estudiantes de varias carreras, pero principalmente estudiantes de ingeniería química de la Universidad de América. Y lo que vamos a mostrarles en parte ha sido resultado de los proyectos de investigación desde hace unos 4 años para acá dentro del semillero y evidentemente también hemos complementado esta presentación con elementos que tienen que ver con los avances que a nivel mundial se están presentando sobre el tema de los residuos de café. Bien. Para iniciar en esta diapositiva que estamos viendo acá, para ver si luego el puntero láser. Listo. El problema fundamental del desarrollo sostenible, aunque mucha gente lo ubica en
en un problema tecnológico, pues realmente no es un problema tecnológico, ¿no? Hay unos asuntos tecnológicos que efectivamente son el centro de investigación en nuestro semillero, pero el fondo fundamental del problema es un problema que tiene que ver más con la cultura. Entonces, Augusto Ángel Maya, que es uno grandes, eh, de los grandes ecologistas de Colombia y del mundo, propone efectivamente que el ser humano, el nicho del ser humano dentro de la naturaleza es la cultura, porque el nicho de cualquier animal dentro del sistema biótico de la Tierra, pues tiene que ver con las relaciones que este ser o estos seres tienen con la naturaleza, con la parte biótica, con la parte abiótica, con la parte de la litosfera, el suelo, la atmósfera, la hidrosfera y con otros seres vivos y también con otros integrantes o individuos de su propia especie. Y si uno se pone a detallar el asunto, pues efectivamente la cultura cumple ese rol. Es entonces ahí donde está el problema fundamental que nos ha llevado a la no sostenibilidad del sistema económico actual y del proceso productivo actual. Traigo a colación esto precisamente porque todos esperamos o muchas veces esperamos, y yo mismo lo esperé durante muchos años, que apareciera un desarrollo científico y tecnológico que solucionara todos los problemas. Y realmente la ciencia, la tecnología en sí es una herramienta. Siempre le damos a estudiantes que la ciencia y la tecnología son como un cuchillo. Y un cuchillo como una herramienta, que es una herramienta, puede ser usado bien o puede ser usado mal. Y si uno usa mal ese cuchillo, pues puede terminar haciéndose daño a uno mismo, haciendo daño a los demás. Y es efectivamente lo que ha ocurrido con muchos elementos de la ciencia y tecnología. Por muy bien intencionada que está, puede ser usada para bien o para mal, puede ser usada para mejorar las condiciones de vida de la gente o para empeorarlas, para mejorar la redistribución de la riqueza o para concentrar la riqueza en pocas manos. Y entonces significa que la ciencia sola y la tecnología sola no son suficientes. Es necesario un cambio cultural, un cambio en la mentalidad de las personas y ese cambio es también absolutamente necesario para desarrollar unos cambios tecnológicos, como lo voy a explicar a continuación. Entonces, en esta imagen que estamos viendo, que es de Diego Rivera, del año 1934, vemos la concepción del mundo del siglo pasado, ¿no? Que resume, a pesar de que es de inicios o mediados del siglo pasado, resume esa mentalidad del ser humano como controlador del universo. Ese es el problema fundamental del cual surge el problema planetario que estamos sufriendo actualmente con el cambio climático y todas sus consecuencias. Vemos en la imagen, además, unos elementos políticos que no me voy a centrar en ellos. En la base de la imagen, aquí en la parte inferior de la imagen, vemos toda la parte biótica, ¿cierto? Particularmente lo que tiene que ver con el suelo, las raíces, las plantas, la biomasa. Incluso en aquella época en donde las grandes industrias, la maquinaria que también está aquí representada, la ciencia que está representada aquí por estos orbitales que presumen ser un átomo, es el modelo atómico que para la época se considera el más avanzado. Vemos un cañón que simboliza la fuerza, el poder, una mano que sale del cañón y que sostiene un orbe que al parecer es el núcleo de un átomo, ¿cierto? Y toda esta composición nos lleva efectivamente a mostrar los progresos de la humanidad y la capacidad que tiene el ser humano para dominar, entre comillas, la naturaleza. Bien. Evidentemente, de una mala concepción del dominio de la naturaleza surgen todos los problemas ecosistémicos de los cuales actualmente vivimos, en los cuales actualmente estamos padeciendo y que sabemos que se van a volver cada vez más complicados hacia el futuro. De ahí entonces surge una serie de búsqueda de soluciones, inicialmente tecnológicas, pero como vamos a ver en esta diapositiva, también tienen que ver con la cultura y con la forma de producción, la forma en cómo se plantea el modelo productivo. Entonces, en la parte inferior vemos lo que se conoce como la economía lineal, un modelo económico que busca fundamentalmente que además hay que recordarlo, reinó durante todo el siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, todo el siglo XX, hasta el momento en que vimos que había un problema por ahí en el año 1976 y aparece una comisión
conocida como la Comisión de Roma, o los sabios de Roma, que escribió un libro muy famoso dentro de la argoda de los investigadores y sobre todo los investigadores en economía y posteriormente ya en desarrollo sostenible, que es el libro de los límites del crecimiento. Ese libro marca las pautas para empezar a plantearse una cuestión muy importante y es el hecho de que en un mundo limitado en materia, el crecimiento ilimitado no es posible. ¿Ok? El crecimiento económico ilimitado o el crecimiento en el consumo en forma ilimitada es imposible, porque un sistema cerrado de materia va a tener una cantidad limitada de la cantidad de materia que puede usar la economía. Esa cantidad de materia, esa cantidad de energía que el ser humano extrae de la naturaleza para sus procesos económicos se conocen como transflujo. Es un término que se usa para denominar ese flujo de materia y esa energía. Y entonces hay una cantidad limitada de materia, pero también una cantidad limitada de energía que le llega al planeta. Y teniendo en cuenta eso, significa que el crecimiento económico va a tener un límite. Una solución, o mejor aún, una búsqueda para poder incrementar y lograr crecimiento económico sin depender tanto de los flujos de materia y energía, corresponden a un concepto que seguramente vamos a oír mucho las próximas décadas, que es el concepto de la desmaterialización de la economía. Y es poder mover la economía con un mínimo flujo de materia, es decir, manteniendo los flujos de materia actuales, mejorándolos. Vamos a hablar de cómo se puede mejorar y hacer más ecoeficiente los flujos de materiales, ¿cierto? Pero buscando que gran parte de la economía se mueva más en los servicios. Entonces, los servicios de educación, los servicios de recreación y deporte, cuando tú vas a teatro, pues hay unos elementos materiales que suenan en teatro, pero la gran mayoría de la parte económica de elementos culturales, de lo que se llamó hasta hace poco y todavía se sigue llamando así en algunos sectores la economía naranja, que tiene que ver con sectores de desmaterialización. Bien, eso tiene que ver con otros conceptos muy importantes, como por ejemplo el uso del transporte público, ¿cierto? Para disminuir el consumo de energía y de materiales en los sistemas de transporte. Y hay un montón de conceptos allí ligados, los cuales pues por tiempo no vamos a centrarnos en ellos. Nos interesa entonces ver el otro componente y es cómo hacer que el flujo de materiales, que la cantidad limitada de materiales que el ser humano tiene en el planeta Tierra, pueda aprovecharse de la mejor manera posible. En este concepto del transflujo, que es muy importante partir de ese concepto y entenderlo, hay que tener en cuenta que la cantidad de materia, la cantidad de energía y la cantidad de servicios ecosistémicos, por ejemplo, la depuración de la atmósfera, limpiando el dióxido de carbono del aire, o la depuración de un río o un lago, que puede limpiar hasta cierto nivel la contaminación que llega a este río, a este lago, pero si uno sobrepasa ese nivel, ¿cierto? Ya el sistema no es capaz de depurar esa cantidad de residuos y desperdicios que se están poniendo en el sistema. Y entonces es allí en donde empezamos a tener no sostenibilidades, ¿ok? La idea básicamente es que nosotros tenemos una serie de espacios planetarios que se conoce como la donna de los espacios planetarios en donde es posible convivir con la naturaleza sin llegar a sistemas no sostenibles, ¿cierto? Y sin poner en riesgo ni los sistemas económicos, ni la vida humana, y más allá, la vida completa en el planeta. Entonces, esa zona segura, nosotros como humanidad ya la rebasamos en muchos aspectos. El aspecto en que tal vez hemos avanzado o hemos rebasado más el aspecto. No toca subir hasta allá, casi hasta. Bueno, permítame un momento, estamos teniendo dificultad con el sonido del ingeniero Felipe. Hasta allá está la terminal, casi.
Bueno, mientras regresa el ingeniero, mientras solucionamos esta dificultad, quería comentarles que, bueno, desde Virtual Plan tenemos todo el tema de los complejos de agroindustria, industrial, logística y ambiental, en el cual ustedes hacen parte como tal. Dentro del tema de agroindustria venimos trabajando muy fuertemente en el tema de las actualizaciones. Vamos a tener la presentación de una actualización en los equipos, donde ustedes van a poder ver los equipos en forma 3D y en el cual van a poder interactuar y conocer mucho más a fondo de qué se tratan ellos y cómo es su funcionalidad. Ustedes también, a través de nuestras redes sociales, van a poder llevar el seguimiento de nuestra información. Todo aquello que nosotros compartimos acerca de la propuesta de valor, de qué se trata Virtual Plan, cuáles son las actividades que se tienen dentro de este espacio, lo vamos a estar compartiendo. Ustedes nos pueden seguir a través de Facebook como virtualplan.co, igualmente en Instagram, y en YouTube y LinkedIn van a poder encontrarnos como Virtual Plan. Allá van a encontrar todo aquello sobre los webinars, todo el programa de webinars que venimos realizando en estas ocasiones. Entonces, si ustedes quieren ir a revisar toda esta temática, lo pueden hacer. En este caso, bueno, vamos a esperar un momento mientras el ingeniero puede resolver su dificultad. Entonces nos vamos a quedar un momento, por favor, y mientras damos solución a esto. Bien, gracias. Bueno, no sé por qué no se ve mi video. Bueno, a continuar desde acá. Entonces, una de las estrategias que efectivamente se están planteando, no solamente en el sector del café, sino absolutamente todos los sectores, en el sector de los residuos sólidos urbanos, en el sector de todos los de todos los productos agroindustriales, etcétera, es lograr elementos de desmaterialización de la economía y elementos de mejora en la eficiencia del flujo de materiales. Entonces aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva es efectivamente esa búsqueda, esa estrategia de mejorar usando un concepto que se conoce como economía circular. Ahí me comí una R. La economía circular no es nueva, ¿no? De hecho, la humanidad desde etapas muy iniciales en que aparecen los sistemas económicos y de intercambio, usó economía circular, ¿sí? No es un concepto nuevo, de hecho es un concepto muy, muy viejo. El asunto es que, con el advenimiento de la revolución industrial y el hecho de que los residuos costaba disponerlos dentro del sistema, dentro de un sistema económico, lo de economía lineal, en donde inicialmente la cantidad de recursos se consideraba ilimitada, ¿cierto? Al principio, por allá en el siglo XIX, pues se pensaba que el petróleo era ilimitado, que el mar era ilimitado, que el aire era limitado, y los recursos en sí eran ilimitados.
ese concepto del mundo ilimitado pues venía de un mundo en donde había poca cantidad de población, la población consumía bien poco, la mayoría de la población era de ámbitos rurales y eso llevó efectivamente a creer que el mundo era ilimitado, y que incluso en ingeniería hay un concepto que es el concepto del vertedero. El concepto del vertedero de ingeniería que posteriormente se usó incluso para los conceptos de rellenos sanitarios, pero por ejemplo en transferencia de calor se presume que un sistema que genera calor puede enfriarse con el aire ambiente en forma ilimitada y que supuestamente ese aire, por ser la atmósfera muy grande en comparación al sistema, es capaz de enfriar el sistema sin calentarse, ¿no? Lo mismo con el tema de las emisiones. Entonces se consideraba que uno podía emitir cualquier cantidad de gases y como la cantidad de atmósfera, de aire que hay en la atmósfera es tan grande en comparación a las emisiones de un carro o las emisiones de una industria, pues no habría una concentración de esos gases en la atmósfera y simplemente lo que se pedía a la industria era una chimenea más grande o al carro una mejor eficiencia en el consumo de petróleo, en el consumo de derivados de petróleo. Pero cuando uno multiplica ese carro ya no por 1000, ya no por uno, ya no por 1000, sino por millones o por miles de millones, y empieza a tener una población en crecimiento exponencial. De hecho, por acá en la época de los 60, finales de los 60, inicios de los 70, tuvimos el famoso baby boomer, que es la época en donde más nacieron personas en el mundo. Entonces, eso llevó efectivamente a que ya la acción acumulativa de la cantidad impresionante de personas tuviera una implicación, ¿no? Una implicación en que los límites planetarios se estaban sobrepasando. Y ese efecto del sobrepasar los límites planetarios nos lleva efectivamente a efectos no solamente de calentamiento global, sino a procesos en donde los materiales empiezan a escasear y empiezan a ser más costosos, en donde los terrenos para disponer los residuos empiezan a ser cada vez más lejanos de los centros urbanos. Entonces, aquí en Colombia tenemos un problema gigantesco con todo lo que tiene que ver con los rellenos sanitarios, porque ya están acabando su vida útil. El de Doña Juana, en teoría, acaba su vida útil el próximo año. Le hicieron unos procesos de optimización, están tratando de alargar su vida útil por varias vías, y así sucesivamente un montón de rellenos sanitarios que están acabando su vida útil. Entonces, una opción importante es volver a la economía circular, en donde además de la exploración, el proceso de minería, el procesamiento de materiales, la obtención de materiales crudos, después vendría algo muy interesante que es el diseño. Desde el diseño empieza uno a pensar en sustituir materiales crudos o materias primas básicas por materias primas que vengan de procesos de reciclaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces aparece la minería urbana, que es un concepto muy interesante que tiene que ver con el reciclaje de materiales y minerales a partir de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en ese mismo concepto se busca entonces que, por ejemplo, las fuentes de materiales y las fuentes de energía empiecen a proceder de lo que antes nosotros consideramos residuos, ¿ok? En ese contexto de los residuos de café, pues la industria del café, que es una de las industrias más importantes en Colombia, no puedo decir que la más grande, porque lastimosamente los cultivos ilícitos, tanto en economía como en masa, pueden llegar a ser más importantes, sobre todo en la parte económica, en su valor comercial. Pero sí desde el punto de vista de los procesos legales, de los cultivos legales, pues el café tiene una amplia cantidad de residuos. En esta etapa del diseño es en donde nosotros en nuestro grupo de investigación metemos la mano y buscamos cómo a partir de unos diseños sostenibles, ¿cierto? Que evalúen estas características, que evalúen las características de los residuos y busquen cómo incorporar esos residuos dentro de las cadenas productivas. Bien, luego viene el proceso de producción, que es efectivamente ya cambios en la mentalidad y en la forma en cómo se realizan los procesos de producción,
efectivamente buscando la mejora de, del uso de materiales, ¿no? Buscando que sea en forma más eficiente y se deje de usar tanto materiales nuevos, materiales que provengan directamente de la explotación minera o directamente de la naturaleza y poder usar residuos como sustitutos de esos materiales. Después ya vendría lo que tiene que ver con elementos de reuso, uso-reuso, que también generan residuos, los procesos de recolección y transporte, lo que se conoce como logística inversa, y los procesos de reciclaje, que buscan efectivamente darle una nueva vida útil a los materiales que ya se han descartado en su uso inicial. ¿Bien? Aquí vemos lo que se conoce como la mariposa de la economía circular. Tiene un arista al lado derecho, este lado derecho, que son todos los materiales técnicos, ya hablamos de ellos muy rápidamente, minerales, materiales que provienen de minería básicamente, y al lado derecho, que es el centro de nuestra charla de hoy, que tiene que ver con los materiales de origen biológico, ¿no? Entonces, en los materiales de origen biológico se propone esto que se llama la refinería sin cascada. Ya les voy a contar un poquito cómo es ese asunto. Hay varias propuestas. Una de las propuestas es la extracción de productos bioquímicos y fitoquímicos que pueden ser usados para temas de medicina, alimentación o incluso generación de nuevos materiales. Están los procesos de digestión anaerobia y los procesos de compostaje que nos van a permitir poder obtener enmiendas, abonos orgánicos al suelo. Este ciclo es muy importante porque nos reincorpora al suelo materiales y minerales que de otra manera tendrían que provenir de la minería o de los procesos industriales de fabricación de abonos, ¿no? Y la producción de biogás, que efectivamente es un elemento fundamental para el tema de producción de energía. Aquí en este esquema faltan otros, yo les voy a contar de ellos. Y luego vendría entonces ya el cierre del ciclo por medio de los procesos de granjas, ¿cierto? Y de cultivos. Y básicamente este es el ciclo biológico. Aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con la recuperación de energía, ¿cierto? Y parte de los desechos, tanto los desechos de materiales técnicos como de orgánicos, que al no separarlos en la fuente, al estar contaminados, al ser muy complejo o costoso su recuperación, van a terminar en relleno sanitario. La idea es que esta cantidad se minimice e incluso en un futuro sea cero la cantidad de materiales que lleguen a rellenos sanitarios. La recuperación de energía que incluso se puede hacer a partir de los rellenos generan metano y se puede recuperar de allí parte de la energía y recuperación de energía por varias vías como lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es una biorefinería? Pues una biorefinería es un proceso, aquí tenemos dos definiciones, es el proceso sustentable de la biomasa hacia un espectro de remarcables productos de energía. Aquí lo importante de la palabra bio está en el uso de la biomasa, ¿no? El objetivo de una biorefinería es coger los conceptos o tomar los conceptos que ya existen de las refinerías de petróleo y aplicarlos a la producción industrial, sustituyendo materiales no renovables como el mismo petróleo o como minerales que se sacan efectivamente directamente en la naturaleza, del suelo o del agua. Acá tenemos otra definición. Una biorefinería es un lugar que integra los procesos de la transformación de la biomasa y materia para producir combustible, energía y productos químicos. Estas dos definiciones que son como las más aceptadas mundialmente sobre qué es una biorefinería nos dice que es necesario que se use materia orgánica como materia prima de la biorefinería. Esa es una condición fundamental. Y la otra condición fundamental es que se produzca más de un producto, igual que ocurre en una refinería petroquímica, en donde, pues en donde se tienen varios productos, no solamente uno. Esa es básicamente la idea. Puede producir energía, puede producir combustibles, varios combustibles, puede producir insumos químicos, varios, o puede producir un insumo químico y energía, un insumo químico y combustible. ¿Ok? Lo importante es que produzca más de un producto.
Acá vemos las perspectivas de lo que son las biorefinerías. Esto es sacado de Donner, una modificación del documento de Donner de hace un par de años. Y él propone básicamente primero, son los temas de las plantas de biogás que van efectivamente hacia la producción de biometano, biohidrógeno y bioabonos. Voy a tenerme un poquito en el biohidrógeno. ¿Listos? A partir de los residuos de café también se puede obtener biohidrógeno. Y el hidrógeno está teniendo un papel fundamental en la transición energética. El biogás también y el gas natural también. La diferencia es que el gas natural, al provenir de un proceso de explotación eh, no renovable, pues tiene unas implicaciones en términos de emisión de dióxido de carbono. Y por esa razón se busca sustituir el gas natural por biometano, ¿ok? Es el que se obtiene a partir de la degradación anaerobia de la materia orgánica. Y a partir de ese metano también sale hidrógeno, se puede producir hidrógeno con diferentes tipos de microorganismos y modificando las condiciones operacionales. Entonces, el hidrógeno, seguramente han oído hablar bastante sobre eso, se postula como uno de los sustitutos de los combustibles fósiles hacia un futuro no muy lejano. Recientemente, Alemania inauguró toda una línea ferroviaria que se basa en hidrógeno. Una ventaja al hidrógeno es que por el exhausto, por el sistema de combustión de hidrógeno, pues va a salir agua, básicamente. Entonces la contaminación directa hacia los que están transportándose en los trenes o en los vehículos de hidrógeno y hacia los que están alrededor, pensemos por ejemplo en una ciudad, pues es menor. Ya el asunto tiene que ver de dónde proviene el hidrógeno, porque el hidrógeno puede provenir también de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, si el hidrógeno proviene de biohidrógeno, es decir, a partir de materia orgánica, pues tiene una gran ventaja con respecto a emisiones de dióxido de carbono, porque no se está sacando carbono o derivados del petróleo para su producción, ¿no? En segundo estado están los emprendimientos circulares, es decir, buscar elementos de innovación tecnológica, empresas de innovación tecnológica, que puedan incorporar residuos en los procesos productivos y puedan darle valor agregado a los residuos. Darle valor agregado a los residuos tiene varias implicaciones. Primero, hace que la misma cantidad de material que antes terminaba en un relleno sanitario ya no termine en un relleno sanitario, ¿sí? O que antes terminaba contaminando un río o un suelo ya no termine en el río y en el suelo. Y eso es una ventaja gigante, ¿no? La otra ventaja es que al incorporar materia nuevamente dentro de los ciclos productivos, pues eso va a requerir trabajo para su transformación. Entonces se van a generar nuevos puestos de trabajo. Bien. Las biorefinerías, que es efectivamente la aplicación de estos emprendimientos circulares bajo el concepto de industria que ya les comenté para producir materiales y sustituir paulatinamente materiales que provenían de derivados fósiles o de materiales de minería. Estructuras de soporte, entonces necesita que el sector estatal, las regulaciones, la logística, la infraestructura cambie, ¿sí? Necesitamos logísticas inversas, necesitamos que la gente separe en la fuente en sus casas, pero también que las industrias sean una separación desde la fuente, porque las industrias producen mucho más residuos que las casas. Entonces hay un cambio logístico y por lo tanto es un cambio en comportamiento organizacional y es un cambio cultural. Los agroparques, que básicamente es que en un mismo sitio, en un parque industrial, existen varias industrias. Allí básicamente se busca que una industria se convierta en la receptora de los residuos de la otra. Se conoce como ecología industrial y es supremamente importante. Ya en países como China, en varios países de Europa, están aplicando estos conceptos de los agroparques dentro de este concepto de la ecología industrial. Y la cooperación campesinado, academia e industria, en donde se busca que el campo y sobre todo en los países en vías de desarrollo salga del atraso tecnológico y cultural en el que esté en este momento, en el que se encuentra, para que pueda usar esa ciencia, esa tecnología en búsqueda de las mejoras tanto de la economía circular, de la incorporación de estos materiales a la industria, como de las mejoras sociales que requiere la gente que vive en el campo. Y eso requiere efectivamente la asociatividad de productores, que la academia y la industria hagan parte de esos clústeres
la colaboración transdisciplinaria, porque ahí necesitamos agrónomos, ingenieros químicos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, es decir, una gran cantidad de personas cooperando en este sentido, y una voluntad política pues para que los agronegocios y los negocios que salen de los procesos de biorefinería no queden en manos de unos pocos y sirva también como un elemento de distribución de la riqueza. Esta diapositiva me gusta mucho porque muestra la gran mayoría de las plataformas tecnológicas que existen para convertir residuos en productos o en servicios. Por el tiempo voy a limitarme un poquito a hablar de estas primeras etapas. ¿Listos? Entonces aquí podemos tener residuos lignocelulósicos. Hay varios residuos de industria de café que son muy ricos en lignocelulosa. Microalgas, mesoorganismos, podemos usar varios elementos tecnológicos acá. Y podemos hacerlo por conversión termoquímica. Entonces, por conversión termoquímica tenemos torrefacción, pirólisis, gasificación y combustión. La diferencia entre estas, para no hacer muy complejo el asunto, tiene que ver con si se usa, por ejemplo, oxígeno o nitrógeno en el proceso, ¿no? O si lo hago completamente sin la presencia de oxígeno. Entonces, si lo hago sin presencia de oxígeno, estoy por acá a los lados de la pirólisis. Si uso mucho oxígeno, estoy por el lado de la combustión y los productos que obtengo son diferentes. En procesos de combustión obtengo más gases, vapores, ¿cierto? Y calor que puedo usar para generación de electricidad o potencia o para procesos de calor, ¿cierto? De generación de calor dentro de las industrias. Y si uso procesos de torrefacción o pirólisis, particularmente pirólisis, obtengo algo que se llama aceite de pirólisis, que tiene unas características similares al full oil y se puede usar como combustible. En la gasificación obtengo fundamentalmente gases ricos en oleofinas, puedo obtener metanol, puedo obtener metano, ¿cierto? Y lo que se conoce como gas de síntesis, ¿no? Que es metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que se usa como un elemento fundamental de fabricación de una gran cantidad de sustancias químicas. Por el lado de la conversión mecánica tenemos secado y peletización. Aquí en la universidad, no en ingeniería química, bueno, en ingeniería química y en ingeniería mecánica conjuntamente han trabajado la obtención a partir de la borra de café, de briquetas. Eso para poder usarlo como combustible sólido que nos permite, combustibles sólidos que permiten generar electricidad, calor, biomateriales, se pueden usar en ciertos tipos de calderas, se pueden usar para calefacciones de hogares, pero también para la obtención de energía de industria. La extracción, este es muy importante para los residuos de café porque como vamos a ver, son ricos en aceites, son ricos en ácidos orgánicos, son ricos en sustancias y antioxidantes. De eso vamos a hablar ahorita. Las separaciones, por ejemplo, la obtención de lignina, biocombustibles y otros componentes. Eso por la conversión mecánica. Por la vía de la conversión química está la hidrólisis química, la conversión supercrítica, la extracción con solventes, entre otras. Esas son las que se usan más en forma industrial. Existen otros procesos de conversión química que se encuentran en estados de laboratorio, no han pasado de producción industrial, pero que prometen mucho con respecto a la producción de hemicelulosa, celulosa, lignina, extractos, obtención de adhesivos, etcétera. Y la conversión biológica que en el caso de Colombia tiene especial relevancia por la gran biodiversidad. Entonces, ahorita la competencia en el mundo es por buscar microorganismos que sean más eficientes, por buscar códigos genéticos, para el tema de transgénicos incluso, ¿cierto? Que sean más eficientes. Y Colombia pues tiene mucha biodiversidad, pero tiene muy poca investigación. Entonces uno va al Amazonas y y se encuentra con un montón de estudiantes de doctorado de Europa, de Estados Unidos, y no están de vacaciones, están trabajando en sus proyectos de investigación y más bien pocos estudiantes de doctorado nacionales. Y toda esa información pues termina en los países industrializados y nosotros que somos en teoría los dueños de todos esos ecosistemas, en teoría los dueños, entre comillas, de esos microorganismos, esos genomas, pues nos quedamos sin esa información o no sabemos explotarla o no la explotamos, ¿no? Digestión anaerobia, la cual ya hablé un poquito, hacia la producción de biogás. La hidrólisis enzimática, que sirve para obtener azúcares fermentables, de lo cual se puede obtener bioetanol y otros compuestos. También por vía enzimática se puede obtener etanol directamente o por varios pasos.
por fermentación, el uso de mesoorganismos, que es un tema para mí muy apasionante. Yo he trabajado con lombrices de tierra y actualmente estoy trabajando con Iseina fétida y actualmente estoy trabajando con moscas, ¿no? Para producción de materia orgánica, abonos orgánicos, proteína y grasas, para obtención de piensos para animales. Este sector de producción de biodiesel, piensos para animales y abonos es fundamental porque esos son el sector agrícola, el sector energético y el sector pecuario, ¿no? Esos tres componentes son fundamentales para el desarrollo de un país. En esta diapositiva que he modificado a partir de SISTI del año pasado, bueno, antes de explicar esta diapositiva quisiera comentarles qué residuos hay en la industria del café, ¿no? Entonces, casi todos conocemos tal vez la pulpa, tal vez conocemos la borra, que es la que queda después de preparar el café. Pues cuando hacemos el café queda el cuncho, ¿no? En Estados Unidos se llama el coffee, perdón, el spent coffee ground. Ya les voy a contar sobre eso un poquito. Pero antes de estos, que son los que se obtienen durante el proceso de beneficio, particularmente la pulpa por vía húmeda, la cáscara por vía seca. La vía húmeda es para coffee arábica, que es la que más sembramos en Colombia, ¿no? Y la cáscara es más para los procesos, y la cáscara, que también sale en el proceso por vía seca, es más para la variedad robusta, la especie robusta de café que se siembra más en Brasil. Tenemos la cascarilla que sale del proceso, la cascarilla que no está acá, que sale del proceso de secado del café. Cuando sale el pergamino por un lado, por otro sale la cascarilla, que es muy rico en carbohidratos. Tenemos la piel plateada que sale durante el proceso de tostado o de torrefacción del café para hacer el café ya para molerlo posteriormente. Y el spent coffee ground. Estos dos, aunque se producen en Colombia, se producen mucho más en los países que compran el café, ¿no? La mayoría del café que nosotros exportamos está en verde, no ha sido tostado y lo tostan en los países de destino, ¿no? Precisamente por el tema del control de la temperatura y la calidad, etcétera. Muchas empresas prefieren tostar su propio café y allí se genera este residuo que es muy rico en fibras, polifenoles y proteínas. Y este residuo, que es el que tiene grandes contenidos en proteínas y azúcares, fundamentalmente carbohidratos, para ser más exactos. En Colombia tenemos más pulpa de café. Fíjense, es la que más componentes tiene: carbohidratos, proteínas, minerales, taninos, polifenoles, cafeína. ¿Bien? Y este ha sido el centro de atención de gran parte de mis investigaciones durante estos últimos 5 años, de los cuales voy a hablar hoy. Antes de estos residuos hay otro que es muy interesante, que son las podas del café. Al café hay que hacerle dos tipos de podas, bueno, hay dos básicas, ¿no? La poda de formación, para que la planta no sea muy alta y sea fácil recolectar el café y se pueda además manejar por eras y moverse uno entre las plantas. Y la poda de floración, que es para lograr que tenga una buena floración, una buena fructificación. De esas podas normalmente caen al suelo y se dejan allí para que se recomponen al suelo. Pero como vamos a ver ahora más adelante, hay varios autores que proponen transformar esas podas y usarlos como material lignocelulósico, que es, ¿cierto?, como materia prima para biorefinerías. Ese asunto es supremamente interesante porque la cantidad de podas de café en Colombia es una cantidad inmensa y aprovecharlo sería un golazo gigante en términos de la bioeconomía y en términos de las refinerías. Bien. Después, el segundo residuo de mayor importancia es la pulpa de café. Cerca del 50% del grano es pulpa de café. Bien. Y como ya les comenté, estos otros residuos van en menor proporción, pero también son importantes. Aquí tenemos otra adaptación de Mirón y Mérida del año pasado, que nos muestran un granito de café y nos dicen, bueno, mire, aquí está el endospermo, ¿cierto? Y se encuentra el café propiamente dicho, de cuál va a salir el grano, ¿cierto? ¿Y qué se puede obtener? Entonces se pueden obtener productos antimicrobianos, se pueden obtener colorantes, se pueden obtener antioxidantes, se pueden obtener bioetanol, se puede obtener biodiesel, se podría obtener enzimas, se pueden obtener hongos para alimentación, ¿cierto? O incluso hongos para
productos farmacéuticos, polímeros, se puede obtener ácidos orgánicos, casi de todo, ¿no? Y así sucesivamente para cada una de las partes de la semilla en sí, ¿no? Fíjate que aquí ya no se preocupan o no avanzan mucho en el tema de los cortes de café, ¿bien? El mucílago que queda generalmente en el agua residual, pues se puede producir efectivamente bioetanol, ya hay muchos estudios al respecto. Las pectinas que se pueden usar para alimentación animal o humana como aditivo en alimentos, las enzimas que se usan efectivamente para la industria farmacéutica y la industria de productos naturales, y biogás, ¿bien? La pulpa, que ha sido el centro, entonces fíjense que también se puede obtener casi de todo a partir de la pulpa, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada uno. Este Silver Skin es muy particularmente muy rico en antioxidantes, ¿no? Hay unos proyectos bien interesantes para incorporar o cambiar talco, parte del talco, tanto con este Silver Skin como con Spent Coffee Ground, que es la borra de café, reemplazar parte del talco en la formulación de plásticos para automóviles y por esa vía reducir el impacto ambiental que tiene la explotación minera de la obtención de los talcos. En este vemos algunos datos interesantes. De acuerdo a la ICO, Colombia es el tercer productor más importante a nivel mundial de café, a cerca de 1 millón de hectáreas cultivadas. Aquí tenemos ya información sobre lo que tiene, 50% de pulpa y los porcentajes de otros materiales. Importantísimo este tema de los granos defectuosos que no terminan en la cadena productiva, sino que terminan como residuos y del cual se puede obtener una gran cantidad de productos. Y esta información que nos dice que el 100% de lo que se cultiva, apenas escasamente el 5% termina en taza para la preparación de la taza. Y hay un estimado de que en Colombia se están produciendo 784.000 toneladas de residuos de la industria del café al año. Esto es de Serna y Jiménez, y quiero aclarar que Serna y Jiménez no tuvieron en cuenta las podas de formación y de floración dentro de sus cálculos como residuos. Entonces, la cantidad efectivamente es mucho más grande en producción de biomasa. En este no voy a detenerme mucho, solo quiero que vean la complejidad de la propuesta, de esta propuesta que nos presentó Aristizábal Marulanda, una doctora colombiana que ha trabajado mucho el tema de las podas de café. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Para no amargarles mucho, mostrarles demasiada información en una sola diapositiva. Les voy a explicar rápidamente qué es lo que estamos viendo. Vemos entonces la propuesta de un proceso de reducción seguido de un proceso básico de adecuación del material. Entonces aquí ella lo que hizo fue consultar qué procesos de adecuación del material podían estar disponibles. Entonces puso aquí los 5 más comunes, más importantes, más avanzados, que incluyen la explosión de fibras de amonio, la extracción con agua caliente a alta presión, un proceso llamado Granosop, que es usando solventes orgánicos a alta temperatura, una hidrólisis alcalina o hidrólisis ácidas para detoxificar estas cortes de poda y luego pasar ya sea a hidrólisis enzimáticas o a procesos de fermentación con diferentes tipos de especies que han sido estudiadas, de microorganismos que han sido estudiadas para poder hacer fermentación de este tipo de materiales. Entonces, hasta acá la cándida, por acá tenemos Santanamodes móviles, Saccharomyces cerevisiae, que es muy conocida, Bacillus megatherium, etcétera, E. coli inclusive está aquí incluida. Y a partir de las fermentaciones, de acuerdo a las condiciones de operación y tipo de microorganismo, se pueden obtener después procesos de purificación, productos como el silol, el furfural, el etanol, los polihidroxibutiratos, acetona, butanol, etanol, ácido láctico que se usa para hacer bioplásticos, y por la vía inferior, que es la valorización térmica, pues se puede obtener por medios de sistemas de cogeneración, electricidad, vapor y calor. Entonces son todos los posibles caminos que puede tener esta biorefinería. Eso es lo que está presentando en esta diapositiva, o estoy presentando en esta diapositiva de la propuesta de Aristizábal. Ese fue el primer paso, fíjense, en el año del desarrollo de su trabajo, fue en el 2019, ya había ella postulado un artículo en el 2017 apuntándole a este asunto. Este fue el resultado de ese trabajo inicialmente. Posteriormente, fíjense la fecha, Aristizábal Marulanda del 2020, hace un análisis, ¿no?
teniendo en cuenta los 3 factores básicos de la sostenibilidad: factores económicos, sociales y ambientales. Y en esos factores decide cuál de todas estas rutas que están acá, ¿cierto?, son las mejores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Y llega a la conclusión de que la mejor ruta es esta. Y en forma muy resumida, básicamente consiste en un proceso de detoxificación ácida, ¿cierto? De aquí va a salir como subproductos esto que es yeso. Se usa hidróxido de calcio para neutralizar el ácido sulfúrico. Esto tiene una ventaja y es que se precipita y es fácil de separar, ¿cierto? Sale una corriente rica en celulosa y sale uno que se llama los C5, los azúcares que son pentosas. ¿De dónde vienen esas pentosas? Aquí rápidamente, como soy profesor, siempre me toca explicar esta parte y me encanta explicarla. Y es que las células vegetales tienen una estructura como la que estamos viendo acá, ¿no? Entonces tienen unas fibras verdes que son ricas en celulosa, pero esas fibras verdes ricas en celulosa donde uno puede sacar los azúcares para fermentarlos y obtener etanol, por ejemplo, están rodeados de 2 estructuras importantes: la hemicelulosa y la lignina, que está aquí en rojo, y la mecelulosa en negro. Esas estructuras son muy fuertes. De hecho, la célula vegetal evolucionó para que esas estructuras fueran muy difíciles de degradar, entonces son muy resistentes. Si uno no logra romper la hemicelulosa y la lignina, no puede liberar la celulosa y por lo tanto no puede aprovecharla para la obtención de bioetanol. Entonces, lo que se hace aquí básicamente es usar un tratamiento ácido sulfúrico, para romper esas estructuras, y esas estructuras me van a entregar una corriente rica en pentosas. Mientras que acá tenemos una corriente rica en celulosas. Luego viene una hidrólisis enzimática que me libera las hexosas. ¿Qué es lo interesante de las pentosas y las hexosas? Las hexosas, que son azúcares de 6 carbonos, se pueden fermentar fácilmente con levaduras, Saccharomyces cerevisiae. Esto es la panadera, pues, ¿sí? La que se obtiene gran parte del etanol. Mientras que la C5 no las fermenta ese microorganismo. Entonces aquí hay que usar otro microorganismo. Ella selecciona Xanthanomyces mobilis, que es capaz de fermentar ambas sustancias al tiempo, los azúcares, pentosas y las hexosas. Y produce, aquí lo vemos, etanol, dióxido de carbono, biomasa, bueno, se produce biomasa, se produce dióxido de carbono en el proceso de fermentación, ¿cierto? Aguas residuales y esos elementos. Y por esta vía usa parte de ese material para generar electricidad y energía. ¿Listos? Esa energía y esa electricidad, parte de esa energía y electricidad la usa la propone usar dentro de un sistema, pero también usarlo dentro del sistema interconectado de energía. Significa que zonas que son cafeteras, pero que no están interconectadas a la electricidad, podrían generar electricidad con esta metodología usando los materiales que tienen, ¿sí?, disponibles. Las podas de café, ya fíjense, aquí seguimos con Marulanda. Bien, ya este año avanzó más en su investigación y dijo algo muy importante: es que ya seleccionamos 2 rutas, obtención de bioetanol y obtención de energía, ¿no? Energía eléctrica y calor. Y los propuso en dos casos base, ¿no? La biorefinería de etanol y energía y la biorefinería de electricidad y calor, o energía calórica. Y básicamente, ¿qué fue lo que hizo en este último estudio que está recién publicado? Salió a inicios de este mes, a mediados de este mes. Y es que hay un asunto muy importante a tener en cuenta las biorefinerías de café, y es que son cultivos estacionarios. Es decir, estacionales. Es decir, que no se producen a lo largo de todo el año en forma continua, sino que se producen en 2 cosechas, una grande y otra pequeña, dependiendo del sector. Esas fechas cambian, ¿no? Depende del sitio. Entonces significa que hay que tener una cadena logística de almacenamiento, tratamiento, distribución de ese material para poderlo usar. Y también, por economía de escala, es mejor usarlo dentro de grandes complejos industriales. Entonces hay que transportar eso y hay que buscar la minimización del consumo de transporte, ¿cierto? Y la maximización de las utilidades y los beneficios ambientales, sociales y económicos. Entonces, de este estudio que ustedes pueden consultar, está en descarga libre en Science Direct. Al final les dejo la bibliografía para que puedan consultarlo.
Nos dice que primero desarrollar un modelo de cadena de suministro fundamental para este tipo de procesos porque hay que almacenar el material, hay que recogerlo, almacenarlo, hacer un pretratamiento y después transportarlo hasta los sitios para su transformación. Encontraron que las biorefinerías de etanol son o poseen un impacto positivo mayor que las biorefinerías de electricidad. Eso lo resumen básicamente en el hecho de que las plantas de bioetanol con lo que se produce de podas de café son capaces de cubrir el 40% de la demanda colombiana de etanol para la mezcla con gasolina. ¿Claros? O sea, solamente usando esas biorefinerías podemos cubrir el 40%, dejaríamos de importar etanol de Estados Unidos y tendríamos grandes ventajas. Incluso podríamos aumentar la mezcla de la E10, que es el 10% de la mezcla, a la E20, ¿cierto? Para algunos vehículos que soportan 20% en etanol como mezcla con la gasolina. Esto es una noticia supremamente interesante, aprovechando además del tema de la subida de los precios del combustible de la gasolina. Y que la biorefinería eléctrica puede suministrar solamente el 0.43% de la demanda eléctrica. Con otra implicación es que nuestra demanda eléctrica en Colombia, en comparación a la de nuestra producción de energía en Colombia, en comparación a la producción de energía de otros países, pues no es tan grave, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hay unos impactos importantes, evidentemente, desde el punto de vista de los ecosistemas, desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono, pues no se comparan con las termoeléctricas, ¿no? Y esta parte, pues ya la pongo yo como un apunte, y es que puede ser una alternativa efectivamente en las zonas en donde no hay energía, donde no hay interconexión eléctrica, y se puede usar esta biomasa para generar electricidad para las comunidades o para las mismas industrias, ¿no? Si se encuentra en un sitio no interconectado. Bien. En esta diapositiva de Galanakis, Galanakis es uno de los referentes en todo lo que tiene que ver con residuos de café. Tiene un libro completo sobre residuos de café. Y de aquí saqué esta imagen, ¿no? Aquí tenemos los residuos más importantes ya de proceso de beneficio y producción industrial posterior, que son la piel plateada, ¿cierto? La cáscara, ¿cierto? La pulpa y el spent coffee ground. Y básicamente lo que nos dice Galanakis es que de estos residuos se puede hacer una extracción de lípidos aceites o se puede hacer una extracción hidrofílica de compuestos bioactivos. Por esta vía, que generalmente son solventes como el etanol, el metanol, generalmente mejor el etanol por ser más verde, ¿no? Por ser menos tóxico y peligroso. Tendríamos entonces los polifenoles y las antocianinas, polifenoles antioxidantes al ácido clorogénico, las antocianinas y la cafeína. Estos dos, los polifenoles y las cafeínas, se pueden usar o se usan muchísimo en productos nutracéuticos, ¿no? Entonces, para evitar el cáncer o para temas de productos antienvejecimiento, y la cafeína se usa mucho en productos como, voy a nombrar algunas marcas sin comprometerme, como el Vive 100, que trae cafeína, ¿cierto? Como el Red Bull, etcétera, ¿no? Las antocianinas, por su parte, también son antioxidantes, pero tienen características farmacéuticas, cosmetológicas, son colorantes naturales, se pueden usar, y de hecho lo han usado para colorantes para alimentos. Y entonces ahí tenemos ya la formulación, todo el proceso de spray dry, de secado, etcétera, formación de microgeles, etcétera, que puede ser usado para todas estas industrias que ya les comenté. Y por el lado de los aceites, pues tenemos efectivamente la posibilidad de hacer procesos de saponificación para obtención de diterpenos y ácidos grasos, pero también podemos hacer procesos que tienen que ver con la obtención de biodiesel, ¿no? Entonces, aplicaciones en la industria, aplicaciones de obtención de biodiesel y aplicaciones farmacéuticas y cosméticas. Las características del spent coffee ground de este aceite son muy similares a las de muchos aceites vegetales. Es un aceite vegetal, ¿no? Sino que proviene del café. Entonces, es una alternativa interesante dentro de la industria. Aquí tenemos otra propuesta de Ramos Hernández del año pasado, en donde dice, bueno, cojamos
nuestros cultivos, estima allí el cultivo en 1.28 toneladas hectárea, y tiene unos estimados al respecto, ¿cierto? Hay una parte que se importa, otra que se exporta, tendríamos unos procesos por vía húmeda o por vía seca, y luego podríamos usar procesos de biogestión precisamente para la pulpa de café, que nos va a permitir obtener electricidad, gas, biogás, generación de electricidad y suministro de electricidad pues hacia la demanda urbana y rural, ¿no? Y esa energía pues hay que complementarla con fuentes de energía alternativas. Aquí están como los cálculos que el autor propone con respecto a los flujos de energía y de materia. Y en el artículo profundiza un poco más sobre los requisitos de los procesos de biodegradación o biodigestión anaerobia para usar la pulpa de café, que es el segundo residuo más importante, ¿cierto?, de la industria del café dentro de procesos de generación y valorización energética. Y en esta diapositiva que viene, esta información de los porcentajes viene de Aristizábal de 2017, sabemos que la pulpa de café, esta es como parte de la propuesta de las biorrefinerías de café de las que estamos hablando, tienen un 3% en polifenoles, un 1% en cafeína, 5% en taninos, aproximadamente el 14% en azúcares reductores, entre el 2 y el 7% en grasas, entre el 20 y el 32% en carbohidratos y entre el 7 y el 15% en proteínas. Entonces, cuando uno va a hacer una valorización de un residuo como la pulpa de café, lo primero que tiene que pensar es, bueno, ¿y qué tiene ese residuo? Ah, tiene todos estos elementos. ¿Para qué sirven esos elementos? Los polifenoles sirven para la obtención, como vemos acá, ¿cierto?, de productos nutracéuticos que usan como antienvejecimiento, que usan también para productos adelgazantes. La cafeína se usa mucho para este tipo de productos, ¿cierto?, energizantes. Los taninos se usan en la industria del cuero, para el curtido de pieles, por ejemplo. Y nosotros en la universidad hemos estudiado la extracción de polifenoles, cafeína y taninos. De cafeína hay un estudio, un proyecto de grado, un estudiante muy juicioso que obtuvo una cafeína del 99% a partir de este material, ¿no?, de concentración. Uno diría, pues que apenas el 1% del residuo es cafeína. Si uno hace solo la extracción de la cafeína, seguramente no le va a dar rentabilidad, ¿cierto? Porque apenas va a sacar el 1% de toda la burra de café es cafeína. Pero si lo combina en una estrategia que se conoce como biorefinería en cascada, entonces va valorizándose, ¿tá? Cada etapa de la cascada va extrayendo más valor, y entonces la biorefinería toda en su conjunto puede dar balance económico, balance ambiental y balance social, ¿no? Entonces en polifenoles hemos trabajado bastante en nuestro grupo de investigación, hemos extraído taninos, hemos realizado la optimización de la extracción de polifenoles, taninos y propiedades antioxidantes. En la parte de los taninos también y de los polifenoles también hemos hecho pruebas y encontrado que pueden servir como coagulantes para el tratamiento de las aguas, particularmente de la industria textil. La industria textil usa unos colorantes que se conocen como colorantes azoicos, que son de carácter catiónico, y entonces nuestros polifenoles y nuestros taninos tienen una especial atracción por los cationes. Los capturan y los precipitan. Y es bien interesante porque la industria textil, de teñido de telas y en general de toda la industria de la moda, es la segunda industria más contaminante después del petróleo. Y Colombia tiene unos potenciales textiles muy importantes y tenemos aquí parte de lo que podría ser la solución al tratamiento de ese tipo de aguas. Por este lado, fíjense, todos son nutrientes: proteínas, carbohidratos, grasos, azúcares reductores, que hacen parte de los carbohidratos. ¿Y qué ocurre? Pues resulta que la pulpa, cuando tiene estos elementos, cafeína, taninos y polifenoles, pues no se le puede dar proporciones grandes a los animales, porque los taninos, por ejemplo, son antialimentarios, precipitan las proteínas, entonces no se asimilan las proteínas. De ahí que se puedan usar con los polifenoles también como agentes adelgazantes, ¿no? Hacen que las personas coman y no puedan absorber todas esas proteínas y esos carbohidratos, ¿no? Entonces, es buena para las dietas de las señoras, de las personas, de los jóvenes y demás que quieren estar flacos y esbeltos, pero es malo si uno quiere engordar un animal para venderlo después, ¿no? Esas son las paradojas de la ciencia y de los contenidos de la pulpa de café. Nuestra hipótesis, ¿cuál es? Que si nosotros les extraemos y les quitamos la cafeína, los taninos, los polifenoles, ¿sí?,
pues ese material va a ser más fácilmente digerible por los animales. Y más si usamos una tecnología como la tecnología de la mosca soldado negro, que es otra rama de nuestro proyecto de investigación, en donde usamos larvas de moscas para que se alimenten de diferentes residuos, en este caso de pulpa de café, que como vemos son ricas en proteínas, en carbohidratos y en grasas, y al consumirlos podemos transformar este residuo en un alimento para peces, para mascotas. Ya la Comunidad Económica Europea lo ha aprobado para peces, para cerdos, para gallinas y para mascotas, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces significa que podemos usarlo para reincorporarlo entre los procesos productivos agrícolas y por esa vía eh, paliar un poco el problema que hay actualmente de suministro de piensos para animales. Entonces, la mayoría de los piensos para animales usan soya, maíz, ¿cierto? Que son costosos. Sabemos que por la guerra en Ucrania, los precios también del otro que se usa mucho, que es la torta de girasol, que es muy rica en proteína, y la torta de soya y demás, pues se volvieron muy costosos y están cada vez más costosos. En la alimentación para peces se usa generalmente algo que se conoce como la harina de pescado. La harina de pescado se obtiene a partir de procesos de pesca en alta mar por métodos que son muy cuestionables, como el arrastre, el método de arrastre de atarraya, o el arrastre, método por arrastre de redes, y termina capturando de todo, ¿no? Peces, crustáceos, delfines, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso muchas veces lo meten dentro de una máquina, lo muelen y eso es lo que venden como harina de pescado. Debido a la alta explotación, particularmente en el Pacífico, las cantidades de harina de pescado que se están produciendo actualmente en el mundo, pues va siendo cada vez menos y la harina de pescado ha tenido un alza de precios importante. Entonces, convertir un residuo como estos en un elemento para alimentación animal puede ser bastante rentable, ¿sí? Por no decir que desde ya puede ser muy rentable, en el futuro va a ser todavía más rentable. Y de eso vamos también con otro proyecto de investigación para la obtención tanto de proteína para animales como de la extracción del aceite de la larva, que es muy similar al aceite de palma y que puede ser usado para todos los procesos oleoquímicos, ¿no? Desde cosméticos, biodiesel, lubricantes, etcétera. Bien. Aquí tenemos entonces ya un esquema un poco más decantado de lo que es nuestra propuesta de biorefinerías de pulpa de café, en donde la pulpa de café puede ser usada para procesos de biogás, para procesos de lombricultura y compostaje en la obtención de abonos orgánicos, con la transformación de larvas de mosca soldado negro para la obtención de piensos y grasa. Ya existe un mercado muy interesante de infusiones de pulpa de café. Hay un producto en el mercado que se llama cáscara, que es como un té fabricado a partir de cáscaras de café, ¿sí? Que provee de antioxidantes, de cafeína, y es bien interesante porque es una forma muy fácil o relativamente simple de valorizar este material. Las fermentaciones de estado sólido también son muy importantes y pueden servir para obtención de piensos posterior a la fermentación de estado sólido, también para obtención de hongos, que aquí lastimosamente no lo puse. Es una propuesta muy recurrente el tema de obtención de hongos alimenticios. La extracción sólido líquido que permite obtener refinado es la parte sólida que queda después de la extracción, que puede ser usada en proceso compostado en lombricultura. Puede hacerse procesos de hidrólisis para obtención de azúcares, taninos, antocianinas, cafeína, o incluso a realizar fermentación y obtención de bioetanol a partir de la pulpa de café. Ya hay estudios en torno a esta ruta muy interesantes, muy prometedores. Y el extracto en sí, pues se puede usar también para la obtención de todos estos subproductos y coproductos. Entonces, este es como el esquema grande que yo les mostré para el caso de los cortes de la poda de café, ¿cierto? Pero aplicado a la pulpa de café, en nuestra investigación pues, seguimos poniéndole cositas que pueden ser posiblemente rentables y desde el punto de vista ambiental y social ser prometedores.
Y lo que vendría después de esto, efectivamente, es decantar la idea y evaluar las diferentes rutas desde el punto de vista económico, social y ambiental para ver cuáles de esas rutas son las más prometedoras. Puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, en lugares de cultivo que están más cerca a las ciudades, puede que sea más rentable irse por unas vías que por otras. Y en sitios más alejados puede que sea más rentable irse, por ejemplo, por el lado de la generación de biogás y generar electricidad para las comunidades. Entonces, significa que no existe una única estrategia y la mejor solución, o mejor aún, la mejor estrategia de biorefinerías terminará estando por la conjunción de las características específicas en terreno del sitio en donde está produciendo la pulpa de café, junto a las necesidades tecnológicas que se requieren para cada tecnología, ¿no? Y la evaluación económica, social y ambiental, que es fundamental para saber qué ruta es la mejor. Pero ya con una superestructura como estas, pues lo que sigue efectivamente es evaluar para las diferentes situaciones cuál es la mejor o la situación más adecuada, ¿no? Finalmente, les muestro estas 2 o 3 últimas diapositivas que tienen que ver con la borra de café. Colombia ha investigado algo sobre la borra de café. Es importante las investigaciones de borra de café, como ya les conté, del ingeniero Claudio Moreno en nuestra universidad para la valorización de este residuo. Pero los que más han investigado esto son los hindúes, los europeos y los estadounidenses. Particularmente porque para ellos la borra de café es un residuo muy importante, ¿no? Entonces ellos consumen mucho café, generan mucha borra y esa borra inicialmente la convertía en un problema, la echaban al relleno sanitario y se dan cuenta que están desperdiciando todo el potencial que tiene ese material. Ese material, ¿qué potencial tiene? Aquí vemos en rojo los procesos, en verde los productos y en gris los productos intermedios. Yo quisiera centrarme ya por tiempo en los productos. Entonces, fíjense que podemos obtener biogás por digestiones anaerobias, obtener biooil por pirólisis, que ya les dije que es un compuesto similar al combustible full oil. Biodiesel, efectivamente, y glicerina. La glicerina puede ser usada para obtención de hidrógeno, productos farmacéuticos, ¿cierto? Por esta vía se puede obtener bioetanol, ¿cierto? Por esta otra vía también se vuelve a obtener biodiesel, biogás, biodiesel, biooil. Entonces tenemos, y los pellets, ¿no? Que son las briquetas. Las briquetas que sirven como combustible sólido. Entonces, esto que estamos viendo acá efectivamente es una propuesta de biorefinería bastante interesante en la cual se ha venido trabajando desde hace varios años en Europa. Y aquí hay una más sucinta, más resumida, que vaya hacia los productos. Dicen, no, pues puedo extraer lípidos, de los lípidos puedo obtener biodiesel y cosméticos, puedo extraer polisacáridos, puedo obtener entonces aditivos alimenticios, los polifenoles y la cafeína sirven para obtención de productos farmacéuticos y los taninos pueden ser usados como adhesivos o materiales de empaque, obtención de bioplásticos y bioespumados, ¿no? Poliforms, entre otros. Bien, finalmente acá yo les voy a dejar algunas de las referencias, si quieren sacarle pantallazo. Estas son las de Aristizábal. Acá tenemos ya algunas referencias adicionales de lo que usé para esta presentación. Silvia, muchas gracias. Bueno, ingeniero, a usted, muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a dar el espacio para que quienes quieran preguntar pueden encender su micrófono y hacer la pregunta, mientras también, ingeniero, justamente a través del chat han dejado algunas preguntas. Voy a ir leyendo una pregunta del chat y quien desee hablar también pues después de esta pregunta. ¿Listo? Perfecto. Bueno, nos pregunta Oriana, tengo entendido que dependiendo del tipo de residuo utilizado se pueden generar otros gases que pueden afectar la combustión. Cuando se produce biogás a partir de la borra de café, ¿cómo se acondiciona para uso doméstico en zonas rurales no interconectadas? Biogás. Bueno, normalmente en los procesos de digestión anaerobia, que serían efectivamente la búsqueda del biogás, ¿no? Estaremos hablando de irnos por esta ruta, ¿no? De obtención de biogás. Resulta que el biogás suele tener contenidos importantes de dióxido de carbono, de humedad, que no son tan complicados
y cantidades un poquito más pequeñas de algo llamado ácido sulfídrico, que es el que le da el olor característico del huevo podrido, ¿no? Ácido sulfúrico y algunos ácidos como el ácido acético y ácidos de cadena corta, que son volátiles. Esos ácidos son los más complicados porque pueden correr las tuberías, huelen mal, etc. Entonces, un tratamiento muy común es hacer un biofiltro o un filtro metálico. Son como los dos tratamientos más comunes. En algo parecido, o incluso procesos de endulzamiento. Es algo parecido a lo que le ocurre al gas natural cuando viene con altos contenidos en azufre. El endulzamiento consiste en retirar eso con algún elemento. En la industria del gas natural se suelen usar aminas, pero suelen ser costosas, son productos químicos difíciles de conseguir en el mundo rural. Entonces, en el mundo rural se pueden usar biofiltros, aunque pueden reducir un poco la concentración de metano, pueden ser muy eficientes para retirar ácidos orgánicos y ácido sulfídrico. Y otra estrategia es usar unas virutas de hierro, como las esponjillas estas metálicas, ¿no? Entonces, en la cadena, en la tubería, se colocan tramos en donde se colocan las esponjillas. El ácidos o los ácidos orgánicos y el ácido sulfídrico reaccionan con la esponjilla y van oxidando para obtención de sulfuros de hierro y otros compuestos que generalmente pueden ser usados incluso como fertilizantes. Es una estrategia relativamente simple que puede eliminar estos ácidos que son corrosivos en los sistemas de combustión de las cocinas. Ya la humedad suele retirarse, por ejemplo, con sílica gel o con algún otro absorbente que retire la humedad. Es importante quitar la humedad porque la humedad reduce la capacidad de combustión. Entonces, esas serían como las recomendaciones en el mundo rural para depurar el gas que sale. Hay unos estudios interesantes en donde hacen pasar el biogás por microalgas, por un sistema de microalgas. Entonces las microalgas lo que hacen es coger el dióxido de carbono, que aunque no es un problema durante la combustión, ya para almacenamiento puede ser un problema, para almacenar el gas sí puede ser un problema. Entonces lo hacen pasar por microalgas, las microalgas convierten el dióxido de carbono en un oxígeno y luego ya pasan directamente a los sistemas de combustión. Iría ya premezclado, pues, el metano, el biometano con oxígeno. Serían con las recomendaciones de tratamiento básicas a nivel rural que se pueden implementar. Súper bueno. Vamos a dar la palabra a Daniel Alarcón. ¿Sí, Daniel? Sí, Daniel, puedes hablar. No te escuchamos. Bueno, mientras... Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Te escuchamos. Hola. Hola, hola. Daniel. Bueno, voy a leer otra pregunta del chat. Sí. Si ¿Me Daniel, escuchas? sí, señor. Si Ah, ok. Daniel puede, lo puede dejar en el chat Listo. y damos respuesta también a esa pregunta. Damos paso a Diana. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Sí, Diana, te escuchamos. escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, Felipe, gracias por la excelente charla, la verdad, muy interesante. Y bueno, tengo una pregunta. ¿Qué mercado pueden utilizar los subproductos de las biorefinerías? ¿En qué otros mercados se podría utilizar? Ah, bien. Yo paso un poquito rápido esta diapositiva. Ah, no, esta tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Y aquí vemos algunos de los productos que se pueden obtener. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los nutracéuticos, que está muy ligado al cultivo de la figura, de la salud, a la prolongación de la vida saludable y cosas de estilo, se encuentran muchos productos. No sé si ustedes recuerdan el famoso Revertrex que Amparo Grisales promocionaba, que es un extracto de semillas de uva. Pues efectivamente, la pulpa de café y diferentes residuos de la industria del café son muy ricos en polifenoles.
Particularmente los granos verdes, los inmaduros, nosotros hicimos un estudio, encontramos que poseen más polifenoles, es decir, más sustancias antioxidantes que otro tipo de compuestos. Los antioxidantes son importantes porque detienen el envejecimiento, por una parte, pero también reducen y evitan la aparición, pueden evitar la aparición o la incidencia en apariciones de enfermedades degenerativas que están asociadas con radicales libres. Y cuando las personas ya tienen enfermedades degenerativas como el cáncer y demás, puede ayudar como tratamiento para disminuir su incidencia, no para curarlos, ¿no? Hay que aclarar eso, porque lastimosamente muchos productos ricos en polifenoles los venden como si fueran milagrosos. No sé si ustedes recuerdan el noni y otros productos son ricos en polifenoles. Realmente sirven para mejorar la vida de las personas que puedan padecer estas enfermedades o para reducir su incidencia, su aparición, ¿no? Las aceitunas particularmente también son muy ricas en polifenoles y muchos estudios han determinado que las dietas ricas en polifenoles reducen la incidencia en enfermedades degenerativas en donde se vinculan radicales libres. Otros productos, por ejemplo, la cafeína es muy interesante, ¿no? Nosotros somos un país productor de café, pero cuando uno mira las importaciones y las exportaciones de cafeína, tenemos muchísimas más importaciones que exportaciones. Importamos cafeína para hacer formulaciones como el Vive 100, ¿sí? O Red Bull, o todos esos productos, digamos que no saludables, realmente no es que sean muy saludables, pero que están muy insertados en el mundo del alto rendimiento y demás. Mucha gente lo consume para estudiar, para trabajar, etcétera, ¿no? Y efectivamente podemos producir la cafeína. ¿De dónde se obtiene la cafeína? Pues hay unas de síntesis, pero otra gran cantidad se obtenía a partir del té. Y la importamos en forma neta. La obtención de coagulantes naturales es una línea de investigación que estamos trabajando y la idea es en un futuro sacar coagulantes naturales a partir de residuos de café que sirvan particularmente para la industria textil, pero para otras industrias. Ahí tenemos otro nicho de mercado interesante. Y finalmente toda la parte de la alimentación en animales es un nicho también muy interesante. Aquí se me olvidó contarles que en la extracción hicimos un proyecto muy interesante con estudiantes de semillero en donde extrajimos las antocianinas y la probamos con una prueba en Screen para el teñido de telas, ¿no? Para hacer estampados en telas y dio muy buenos resultados. Obviamente vamos a tener una limitación en colores, que son los colores del café típicos, el rojo, el café, el verde. Hay unas variedades de café amarillo, por ejemplo, donde se pueden obtener colorantes amarillos, pero tendríamos entonces toda una línea de posibles colores derivados del café para tinturar telas y para tinturar textiles. Y eso permitiría ahorrarnos los colorantes tóxicos de síntesis que usamos actualmente bastante, ¿no? En la industria textil. Son como los nichos de mercado más comunes de los que yo te podría hablar, pero existen muchos más, ¿no? A medida que uno avanza en esto se da cuenta que puede haber muchos más productos. La línea de, por ejemplo, aquí en este no tengo dibujado yo otra línea de investigación en que trabajamos con pulpa, que es la pectina. Y la pectina se puede usar para obtener bioplásticos, por ejemplo, para reemplazar los plásticos de bolsas poliméricas derivadas del petróleo y para la obtención de biopelículas que tienen muchas aplicaciones, incluso los polihidroxibutiratos y polihidroxialcanoatos que sirven para biopolímeros y para hacer suturas, en algunos casos suturas quirúrgicas biodegradables. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un campo bastante amplio de sectores en donde se pueden usar los derivados de los residuos de la pulpa de café y de otros residuos de café. Listo. Bueno, voy a leer la pregunta de Jaime y en la siguiente pregunta le doy paso a Daniel. ¿No? Entonces Jaime nos pregunta, ¿es rentable la producción de estos nuevos productos si los reactivos, equipos y maquinarias utilizan también otras fuentes de energía? Bien, fíjate que esa pregunta es interesante en el sentido de que efectivamente vamos a necesitar fuentes de energía para todas estas maquinarias, para todos esos insumos, para la pirólisis y demás. Pero si vemos, por ejemplo, esta propuesta de Marulanda, ¿sí? Dentro de la propuesta
está la producción por cogeneración. Eso básicamente es coger parte de estos podas, por ejemplo, y también se puede aplicar a otros residuos del café, como por ejemplo la cascarilla, que es muy rica en celulosa y ligninas, y es muy rica en energía, ¿no? En bastante energía se puede obtener a partir de la cascarilla de café. De hecho, la usan mucho para las calderas o para los hornos o para la estufa, ¿no? Por su alto poder calorífico. El problema pues ya tiene que ver con las cenizas, que es otro asunto. Y aquí puede generarse electricidad y pueden dejarse calor para los mismos procesos de la biorefinería. Eso significa que la biorefinería puede usar parte de la biomasa para producir la energía que requiere la biorefinería e incluso puede generar más energía de la que necesita. Es algo parecido a lo que le ocurre a algunos ingenios de azúcar, en donde usan el bagazo de la caña para generar energía y les sobra energía. Y entonces esa energía se la venden al sistema interconectado de electricidad. Entonces, en vez de estar consumiendo energía del sistema interconectado, le están entregando energía. Y ese efectivamente puede ser una de las alternativas a trabajar con este tipo de biorefinerías. Bien, bueno, vamos a dar paso entonces a Daniel, quien nos comentaba que ya tenía Hola. el micrófono. Sí, lo Hola, Sí, Daniel. escuchamos. hola, buenas noches. Profe, en una diapositiva donde usted mencionaba toda la parte de plataformas de biorefinerías, en donde esa diapositiva, tú mencionabas Sí. que básicamente lo que se ha llevado a nivel industrial tiene que ver con lo que es conversión termoquímica y conversión mecánica. No sé, de acuerdo a tu conocimiento, ¿qué retos tenemos como industria a nivel, digamos que Colombia, para llevar la conversión química y conversión biológica a procesos industriales? Bien. Ya en otros países del mundo, particularmente en Europa, se ha avanzado mucho en la conversión biológica, ¿no? Bastante. El asunto es que si uno mira esta plataforma tecnológica, uno puede fácilmente darse cuenta o decir que la inversión de capital va creciendo en este sentido, ¿sí? Es decir, la conversión termoquímica, particularmente la combustión, puede ser la que requiere menos inversión de capital, ¿sí? Porque tiene menos tecnología que, por ejemplo, una conversión biológica por vía de hidrólisis enzimática o fermentaciones, ¿claros? Em, entonces, eso tiene que ver mucho con la inversión en infraestructura, por una parte, y la inversión en investigación. Lo que nos hace falta en Colombia es mucha inversión en investigación que nos permita ser más eficientes en los procesos de conversión química, biológica y mecánica, ¿cierto? Sin decir que la pirólisis sea fácil, ¿no? O la gasificación. Pero si uno compara vías biológicas con otras vías termoquímicas, pues efectivamente ya estas van a requerir mucho más conocimiento especializado y equipos un poco más costosos, ¿no? Y por esa vía es que en América Latina estamos más colgados por las vías más costosas que por las vías térmicas, tal vez, o las vías mecánicas, que son un poco más simples, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Eso, investigación y desarrollo. En el proyecto de larva de mosca soldado negro, que les comentaba yo, para la valorización de la pulpa de café, que también estamos haciendo con otros residuos, es curioso ver que la mosca soldado negra es un insecto que proviene de Latinoamérica, ¿no? O sea, su origen es latinoamericano, su origen de distribución. Ya actualmente está distribuido en casi todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo, pero originalmente es de América Latina y parte de México, de esta zona, pues. Pero las principales plantas industriales de gran capacidad están instaladas en Países Bajos, están instaladas en Canadá, están instaladas en Estados Unidos. Hay unas plantas en Sudáfrica, hay unas plantas en Malasia de menor capacidad y tal vez de menor tecnología. Pero lo que voy es que efectivamente son los países desarrollados los que han logrado aprovechar mejor la biomasa, incluso que nosotros, siendo que nosotros producimos mucho más biomasa que ellos, ¿no? Por el tema de que no tenemos estaciones. Entonces nosotros producimos biomasa los 12 meses del año, pero no aprovechamos esa biomasa, tenemos un gran desperdicio de biomasa. Hace poco leí que cerca del 3% de la DQO y la DBO, es decir, la contaminación asociada a consumo de oxígeno
en el río Magdalena y en el río Cauca provenía de la industria del café, el 3%. Eso es una cantidad brutalmente alta de contaminación. Entonces, lograr transformar esos residuos por vías de alto valor agregado servirían para generar valor y para evitar que estos residuos terminen contaminando los ríos o los suelos. Bien, Muchas bueno. gracias. No hay de qué. Juan Edgar Llorente nos pregunta, ¿qué impacto ambiental tendría esos productos? Ah, bien. Toda acción humana, todo producto fabricado por el hombre va a tener impactos ambientales. ¿Qué es lo importante aquí? Que dentro de la evaluación ambiental, que generalmente se hace por una metodología que se llama análisis de ciclo de vida, uno pueda minimizar los impactos y buscar que los impactos negativos sean inferiores a los impactos positivos, porque normalmente todo proceso también tiene impactos positivos en el medio ambiente. Eso es lo que uno tiene que buscar básicamente cuando diseña un sistema de biorefinería o obtiene algún tipo de producto. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un tanino para realizar procesos de curtiembre, de curtido en cueros, evidentemente voy a reducir el impacto ambiental con respecto al uso de minerales o de materiales como el cromo, ¿sí? Que son mucho más tóxicos y mucho más peligrosos que los taninos. Pero los taninos, si llegan a la fuente hídrica, pues también van a tener una implicación en contaminación, porque son materia orgánica, consumen oxígeno y contaminan las fuentes hídricas. No tanto como el cromo, pero tiene un impacto. Entonces significa que el simple hecho de que provengan de una biorefinería o que provengan de un esquema de economía circular no significa que el producto sea inocuo ambientalmente. Significa entonces que debo tener cuidado, todos los cuidados reglamentarios, todos los cuidados de la planta de tratamiento de aguas residuales que debe tener una curtiembre. Y así sucesivamente con cada uno de los productos que se pueden obtener a partir de este tipo de materiales. Si los uso y después de su uso los desecho en forma incorrecta, van a haber impactos ambientales. Entonces, eso es algo muy importante tener en cuenta. Es muy común, yo siempre hago el símil de que la gente cree que si hay un producto que es de origen natural, entonces es inocuo, no va a hacer daño. Entonces yo les recuerdo que la cicuta con la que mataron a Sócrates, ¿cierto? Es una planta, es un extracto de una planta y mata a la gente. O por ejemplo, lo de los cigarrillos, ¿la qué? La nicotina, ¿no? La nicotina, uno concentrarla y en concentraciones bien concentradas es un tóxico peligroso y en cantidades pequeñas también puede ser peligroso. Entonces es importante tener en cuenta que aunque sea de origen biológico, aunque sea de origen natural, no hace que sea inocuo y hay que tener todas las precauciones y cuidados que se deben tener de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a lo que la ciencia dictamina debe tener su cuidado para estos tipos de materiales. ¿Cómo se evalúa? Pues por análisis de ciclo de vida y por evaluación de impactos ambientales. La ventaja es que desde el punto de vista de la explotación del ambiente, pues va a tener unos impactos de entrada menores que los que se tendrían si uno usa insumos no renovables o materiales no renovables. Muchas gracias. Bueno, Rafael Ángel te dice, excelente presentación. Me gustaría Gracias. conocer qué alternativas se utilizan más hoy en día en Colombia para el manejo de pulpa de café. Bien, la pulpa de café la suelen usar mucho en procesos de lombricultura, o sea, los que tienen esto establecido y son muy juiciosos en este asunto, la lombriz le gusta mucho la pulpa por sus altos contenidos en lignina y en celulosa, ¿no? Entonces, de los mejores tratamientos por procesos de compostaje en lombricultura. Sin embargo, la gran mayoría de la pulpa generalmente la almacenan, la dejan fermentar un poco y normalmente la vuelven a disponer en los campos de cultivo para efectivamente usarla como abono. Si no se hace bien, puede y suele ocurrir un proceso de acidificación de suelos. Y si no se hace bien, esa pulpa en el suelo, si no está bien degradada, adicionarla al suelo, va a traer plagas, ¿no? Entonces, es un foco en donde, un material en el cual se van a reproducir la roya, en donde se va a reproducir los minadores, la broca, muchos insectos plaga,
pues porque ahí está la biomasa para multiplicarse y luego atacan el cultivo. Entonces, tener muy en cuenta que hay que hacer procesos adecuados. La gran mayoría, lastimosamente, se dispone en forma inadecuada, pero de las personas o de las industrias que valorizan el material, lo hacen por esa vía. Una proporción más bien pequeña se ha dado cuenta y ha logrado una introducción en el mercado europeo, particularmente y estadounidense, de la venta de la pulpa de café deshidratada para hacer infusiones tipo té. Hay un mercado importante y creo que en crecimiento de ese tipo de materiales, porque aunque proviene del mismo café, la pulpa de café es dulce, la pulpa de café tiene unas características de color organolépticas que la hacen ser un buen té para fabricación de tés, ¿no? Tés de pulpas de café, unos extractos. Y eso puede ser interesante. El asunto es que todo está en la forma en cómo se maneja la pulpa, porque si se sigue manejando pensando en que es un residuo, entonces no se tiene en cuenta los cuidados microbiológicos, los cuidados de saneamiento, de limpieza que deben tener para poderlo manejar como un producto. Y ahí está la diferencia fundamental. Entonces, los que han logrado exportar la pulpa de café y valorizar la pulpa de café como un producto de exportación, lo han hecho porque lo manejan como un producto igual que su café, ¿no? Lo consienten igual, lo limpian igual, evitan que el perro vaya y se acuesta allá encima, ¿sí? Y lo cuidan muchísimo porque evidentemente se han dado cuenta que es un producto que puede tener un mercado interesante. Entonces, esa es como las recomendaciones generales y los usos más comunes de la pulpa dentro del mundo de la caficultura. Bien, tenemos ya las últimas dos preguntas. La primera de ellas, Karen nos pregunta, ¿cómo es el proceso de obtención de las larvas soldado negro? Órale, bueno, espera que yo tengo por acá en ninguna parte, tengo yo una diapositiva sobre eso. Les voy contando que, ¿dónde está? Por acá. Sí, esto fue una ponencia que hicimos hace poco en Medellín. Bueno, les voy a poner un video, pero les voy mostrando el video. Ponerlo acá. Les voy mostrando el video. A ver, aquí. Ah, perfecto, aquí. Bueno, en este video, ay, ¿qué pasó, changos? Ahí, bueno, les voy a contar rápidamente con el video, No, que es más no chévere. se ve el video. ¿No lo ves? No, Ay, caramba, espera un segundo. dale, sí. Un segundo. Es este. ¿Lo están viendo? Sí. Perfecto. Ahí. Bien, entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo inicia el ciclo. Entonces, el ciclo, aquí hay una parte donde hablo de los residuos. Empieza cuando la mosquita pone los huevos, ¿no? Entonces, la mosca requiere unas condiciones de luz, densidad, etcétera. Pone los huevitos, ahí vemos los huevitos que más o menos en el cuarto o quinto día empiezan a emerger, a eclosionar. Se alcanzan a ver las larvitas moviéndose, ¿cierto? Estas larvas se ponen en condiciones óptimas de temperatura, humedad. Aquí vemos ya lo que es la jaula del amor, así se llama porque ahí se colocan todos los adultos. Ahí hacen sus fiestas, tienen agüita, ¿cierto? Beben y beben y también hacen lo que hacen los adultos. Y después de unos 5 días de que los huevitos han eclosionado, entonces se comportan, ya aparecen las larvitas que son estas que vemos acá, que estamos viendo en un sustrato de manutención. Durante más o menos 1 o 2 semanas, dependiendo de las condiciones en que uno ponga el tipo de alimento, ellas se van alimentando y van creciendo, creciendo, creciendo. Pasan de tener unos 2 o 3 milímetros a un tamaño de hasta 2 centímetros y pueden llegar a pesar hasta 0,12 gramos, que son las más grandes, ¿no? Ya cuando llegan allí, aquí estamos viendo las adultas cuando emergen de capuchón, ¿no? Cuando llegan allí se vuelven pupas y se convierten posteriormente en moscas, es más o menos el ciclo. Evidentemente, si uno quiere usarlas como proteína y grasa, pues no debe dejarlas pasar a este estado de adultas, sino que las sacrificantes, que ya estamos viendo algo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, las sacrificantes y de ahí ya obtiene entonces la proteína y la grasa que requiere para el proceso. Ya aquí en esta parte estamos viendo efectivamente ya estas son larvitas chiquiticas
que ya están más o menos en la mitad del proceso. Una porción de ellas es la que uno saca para mantener la colonia, ¿no? Entonces, más o menos el 10% de las que uno cultiva, las saca, deja que pase en estado de pupa, ellas hacen la metamorfosis, y el resto, pues las usa para alimentación de las gallinas y de los animales. Ese es como, grosso modo, la forma en cómo se puede usar el método. Hay que tener en cuenta que pues, son varias etapas, ¿no? Se requieren básicamente 4 etapas diferentes, que son la jaula de adultos, en donde están las pupas haciendo la metamorfosis, otra etapa que se llama guardería, que es cuando están muy chiquiticas hasta el 5.º día, desde que son huevos hasta el 5.º día, y la etapa de engorde, que es en donde uno los alimenta con el residuo que uno quiera o que uno tenga disponible. Y puede usar casi cualquier residuo orgánico, ¿no? La pulpa de café creemos que puede ser muy buena, ya hay un par de estudios que la han evaluado, pero esos estudios no han tenido en cuenta retirar los polifenoles o los taninos, y entonces se alargan mucho los ciclos y el rendimiento no es muy bueno. Entonces la idea nuestra es ver qué ocurre si le quitamos esos elementos, los valorizamos para obtener bioproductos, y el residuo que queda, el sólido que queda, se lo vamos a dar a las larvas para que se lo coman, a ver qué tanto crecen, si hay diferencias en el crecimiento de ellas. Pero básicamente esa es como la metodología. Importante el clima, las condiciones climáticas. Este es un organismo que requiere temperaturas entre los 25 y 32 grados Celsius. Por debajo de esa temperatura no crecen mucho, se demoran mucho más tiempo en sus procesos biológicos. Por encima de los 40 tampoco funciona muy bien, ¿no? Para unos 35 grados, ya más hacia arriba se vuelve complicado el proceso. Bien. Y tenemos ya por último Julio, que nos pregunta, ¿qué biorefinerías similares están en operación? Perfecto. ¿Qué biorefinerías similares a las que yo les he presentado? Bueno, tengo conocimiento que de larvas existen más o menos unas 10 industrias grandes, importantes en el mundo, ¿sí? La mayoría ubicadas en países industrializados. Hay unas 3 o 4, hay una en Ecuador, ¿cierto? De alguna importancia, ¿no? Desde el punto de vista latinoamericano, Ecuador tiene ya una biorefinería funcionando de larvas. Biorefinerías de café, en este momento no tengo conocimiento de ninguna que esté en operación de pulpa, pero sí se están montando unas biorefinerías en Italia y en otras partes de Europa del spent coffee ground, es decir, de la borra, porque las cantidades de café que toman en Europa es una cosa alarmante, ¿no? Y ellos tienen ese residuo en grandes cantidades. Una ventaja es que ese residuo sale relativamente limpio, relativamente seco de los procesos de obtención de capuchinos y de expresos y demás, que hace que se pueda recoger y se pueda tener una logística inversa bastante interesante. Sé de la planta italiana que está produciendo biodiesel a partir de la parte grasa, y está usando la parte no grasa, es decir, de que sale la extracción del aceite, lo están usando para molerlo y usarlo como sustituto del talco en la formulación de plásticos, ¿sí? En España están trabajando con este material para hacer también sustituto en telas plásticas, ¿no? Y efectivamente son telas que se venden o se promocionan como telas ecológicas, precisamente por su componente orgánico partiendo de un residuo. Ya por último aquí, José Ramón nos deja un comentario, nos dice, bueno, Silvia y Felipe, un saludo especial desde Lima, Perú, desde la Universidad Nacional de Callao. La presentación que muestra es un amplio aspecto de la utilización del café, y indicarles que Colombia y Perú comparten una importante área de la Amazonía que tiene una generosa diversidad de recursos que requieren un tratamiento para su uso en beneficio de la humanidad. Sí, señor, totalmente cierto. Listo. Ingeniero, bueno, también pues quisiera preguntarle, ya que usted nos mencionaba todo el tema de los semilleros, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Cómo podemos saber un poco más acerca de ellos y involucrarnos un poco más de esta temática? Perfecto. Aprovechando este comentario desde Perú, y veo que también hay otros asistentes de Latinoamérica en general,
Una de nuestras intenciones en la Universidad de América y particularmente en el grupo GPS y en el semillero que yo coordino junto al profe Juan Sandoval, coordinamos. Juan Sandoval es el duro en el grupo de investigación con microalgas, ¿sí? Y entonces se complementan en algunas cosas, en muchos proyectos. Efectivamente es invitar a la mayor cantidad de personas posibles de diferentes ámbitos académicos, industriales, no académicos, y también de cualquier parte de Latinoamérica o del mundo, a apoyarnos y estar dentro de nuestros semilleros de investigación. Aquí yo les dejo este que es mi correo electrónico institucional, es un poquito largo, pero por eso les voy a dejar ahí para que tomen el pantallazo o le apunten. Pueden escribirme al correo. Inicialmente tenemos 2 horarios de reunión, los martes de 8 a 9 de la mañana, horario de Colombia, y los viernes de 11 a 12. Pero podemos coordinar otras reuniones para buscar alternativas de trabajo conjuntos. Nos interesa mucho la parte de la internacionalización de nuestro semillero. También si quieren de pronto que en sus universidades, sus institutos de educación o cooperativas que quieran alguna conferencia, alguna charla, con mucho gusto podemos hacerlo desde el semillero también. Y si hay algún problema conjunto que solucionar o alguna alternativa de trabajo conjunto, pues estamos dispuestos a evaluarlo y también a mirar posibilidades de cooperación internacional. Para eso la universidad tenemos todo el apoyo de la universidad pues para buscar esos convenios nacionales, internacionales y lograr pues que nuestro semillero pueda tener un mayor impacto dentro de este mundo del café y dentro del mundo de las microalgas y de las biorefinerías y el trabajo de residuos y valorización de residuos con esquemas de economía circular, que es en últimas lo que nos apasiona en el semillero y lo que generó la preocupación que terminó convirtiéndose en el semillero Prociclos. Entonces, es básicamente escribir un correo, contarnos pues qué requieren del semillero y ahí ya tenemos un contacto con el cual podemos arrancar. Listo, ingeniero. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por su participación, por asistir a este evento. Al ingeniero Felipe, pues también muchísimas gracias por presentarnos esta temática tan interesante, que también vi que hubo mucha participación por nuestros asistentes. Y a ustedes, invitarlos a participar de este espacio. Si ustedes tienen algún tema de investigación, algo que quieran compartir con nosotros, pueden aprovechar este espacio, como lo mencionaba inicialmente. Virtual Plan les está brindando este espacio de ustedes para ustedes. Entonces, si ustedes quieren en algún momento dar un tipo de conferencias como esta, lo pueden hacer, me pueden escribir a través del correo electrónico que les dejé en el chat o por mi número de WhatsApp y podemos gestionar este espacio. No se pierdan de toda esta información, síganos en nuestras redes sociales, en este caso en Facebook e Instagram como virtualplan.co y en YouTube y LinkedIn como Virtual Plan. Allí vamos a estar colocando todo el tema de las conferencias y los webinars que vamos a realizar durante todo el año y también todos aquellos temas de interés para ustedes como tal. No siendo más, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Silvia, a todos los participantes. Bien, hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, felicitaciones.